Buenas tardes, doctor Pedro Jaramillo. Soy Catherine Duque, estudiante de la Universidad Técnica del Norte. Vamos a hablar sobre el problema de la lógica jurídica. Como introducción tenemos, la lógica jurídica en la ciencia de los pensamientos e ideas jurídicas tienen reglas que se emplean en la vida cotidiana de un profesional del derecho o ya sea que se desempeñe como fiscal, juez o un abogado en libre ejercicio. La lógica nos ayuda para poder analizar, pensar y argumentar de forma correcta. La respuesta no solo puede ser una afirmación contundente, ya que la lógica se aplica en todos los conocimientos y actividades de la vida humana. Aplicamos la lógica en nuestra vida diaria para resolver problemas. El uso de la lógica en el campo de la aplicación del derecho jurídico constituye un aspecto de la teoría de la interpretación jurídica, en tanto se constituyen cuestiones de razonamiento jurídico que traen ciertos problemas. La lógica resulta insuficiente cuando se trata de aplicarla en ciertos objetos de investigación. Por lo tanto, los métodos de procedimientos y esquemas de razonamiento proporcionados por la lógica jurídica sirven como herramientas para asegurar la coherencia del razonamiento. Como primer punto tenemos las justificaciones y antecedentes para la incorporación de la lógica en el dominio jurídico. Ha estado designada del estudio de la jurisprudencia debido a que se consideraba innecesaria, pese a que sí se aplicaba en un reconocimiento explícito. El Imperio Romano en las normas justinianas, uno de los pilares fundamentales era la armonía y coherencia para la convivencia en sociedad, pues buscar este equilibrio demanda principios lógicos, solamente que no sea conceptualizado como tal. Según Leibniz, una palabra clave como nexo entre la jurisprudencia y la lógica es la rigurosidad mediante el empleo de la matemática, con la incorporación de las notaciones científicas, simbólicas, como las variables proporcionales a los enunciados que se podrían ser de verdaderos o falsos, así también siguiendo un orden lógico. Una analogía funcional comprende que la lógica sirve para poner orden en nuestras ideas, permitiendo distinguir un razonamiento correcto de lo incorrecto. El derecho tiene una misión de poner orden en las acciones sociales. En resumen, la segunda termina necesitando de la primera para poder aplicar su misión. Como segundo punto tenemos el rigor, precisión, certeza y exigencias comunes a la lógica y al derecho. Despertó las poderosas razones que motivaron recientes a los esquemas e intentos de construir razonamientos jurídicos o de aplicar los resultados de las últimas investigaciones de la lógica al campo político jurídico. La lógica contemporánea, conocida como simbólica, como antes llamada lógica tradicional, que pretende proporcionar servicios directos a los juristas prácticos. Sin embargo, su utilidad en este ámbito puede considerarse indirecta en cierto modo. Lógica tradicional por su precisión y rigor de la lógica simbólica por los usuarios frecuentes. Una escuela de pensamiento y discurso impresionante, acertada así como la coherencia del argumento, cualidades que los abogados siempre buscan por los requerimientos específicos de su negocio. Según lo que nos menciona Cosio, en la lógica jurídica son conceptos que resultan que la ciencia del derecho positivo no trata con las normas jurídicas en tanto de las normas jurídicas. El derecho positivo trata del derecho vivido, es el único derecho real y existente de la lógica del derecho que es propio. Como tercer punto tenemos las objeciones a la lógica jurídica. Según Unclon, que nos menciona que la lógica le concibe como algo perfecto que evoluciona con el tiempo. Es por ello que no permite su reducción a la lógica clásica. Aunque la lógica ha demostrado la capacidad de servir en el ámbito jurídico, no funciona para todo un problema o resolver no existente solo un pensamiento. Están además los hechos y las variables. Es por ello que se pasó de la reducción a la formalización bivalente. Como cuarto punto tenemos la lógica jurídica no contradice la filosofía jurídica. Ni la filosofía puede diluir o reducir a la lógica, ni la lógica puede diluir o reducir a la filosofía. Ambas son indispensables hoy en día para pensar de manera correcta y coherente. Además, definir que los criterios de certeza y orientaciones epistemológicas convenientes para la estructura y el alcance de la jurisprudencia como ciencia. La filosofía del derecho intenta establecer el contenido real y fundamental de las acciones de las que van relacionadas al bien al hombre y a la sociedad. La lógica del derecho se ocupa de acuerdo a las relaciones mentales del extenso entre diversos conceptos y esquemas. Este limita una descripción de los proyectos lógicos tal como se realiza en la materia jurídica. Como cuarto punto tenemos las diferencias entre la filosofía del derecho y la lógica jurídica. La materia de la lógica jurídica abarca la distinción desde el punto de vista teórico-descriptivo y el normativo y el sociológico.
Para ser jurídicas, la lógica y la filosofía tienen que tener un objetivo en común, que es lo jurídico. Cabe mencionar que la lógica se basa en lo jurídico, pero solo en los conceptos. En cambio, la filosofía estudia en conceptos como la lógica jurídica, pero también como etimología, epistemología y ontología formal. Como quinto punto tenemos la lógica jurídica no obstaculiza la atención del estudio del derecho desde otros puntos de vista, además de lo lógico. La lógica jurídica no es un obstáculo para la atención del estudio del derecho. La lógica jurídica es en que se basa en el ámbito de las doctrinas pluralistas. La dependencia ontológica de la lógica son las que advienen en el campo científico propiamente entendido. De este modo se afirma que la lógica jurídica en general es consciente de sus límites y alcances. Como sexto punto tenemos desde el punto de vista de un sociólogo. Se opone a la consideración de lo lógico formal del derecho, en cuanto en ello se impone olvidarse de su dimensión real material. Como séptimo punto tenemos desde el derecho, desde el punto de vista de un psicólogo. Las corrientes psicológicas se han prohibido en el paso de la lógica jurídica. Se hallan varios datos psicológicos que reflejan a la complejidad anímica del hombre relacionado al individuo, del hombre asociado y del hombre reunido, dando a entender como la dirección que sigue el pensamiento jurídico de los últimos años, en que los estudios pretenden diferenciar lo más frecuente posible de los elementos psicológicos y lógicos de una experiencia jurídica. Como octavo punto tenemos desde el punto de vista de un sociólogo, se ha intentado crear una jurisprudencia y ciencia filosófica jurídicas de la espalda a los contenidos de los sociólogos del derecho. El punto de vista del historicista. En este apartado se representa el papel fundamental que el elemento histórico desempeña, es vital importancia en la actividad jurídica. Es natural que siendo las leyes lógicas algo característico por su abstracción del tiempo, y si bien es cierto los acontecimientos históricos nos sirven para formar las nuevas leyes, por lo cual se fomenta una gran importancia. En el derecho no es una realidad que se da en la naturaleza, sino que es algo determinante que nadie ni nada lo puede mover o cambia su esencia por una realidad histórica vital para la importancia de la vida. Como noveno punto tenemos desde el punto de vista ético. Acusa a la lógica jurídica de destruir el elemento cualitativo, moral e inherente a lo lógico, y saber es una de las más graves, donde se desglosa su desvirtuación de la ciencia y la filosofía jurídica. Su función es puramente emotiva, que provoca sentimientos y provoca así una acción. Cuando se organizan las disputas, cuando se piensa que se cuestionan de valor, se debe plantear sobre las cuestiones de hecho. Por otro lado, lo único que hacemos es alabar o condenar según los sentimientos utilizados en un lenguaje emotivo. Como conclusiones tenemos, el objetivo del estudio de la lógica jurídica es el pensamiento jurídico de conceptos y razonamientos jurídicos, ya que combina necesariamente los conceptos y el razonamiento jurídico. La lógica jurídica es una herramienta indispensable para los jueces, fiscales y abogados, litigantes, pero no es suficiente, ya que la práctica profesional tiene otros elementos de carácter jurídico, social que necesitan ser refinados. La lógica jurídica se aplica estrictamente en la búsqueda de la verdad y su afinidad es esclarecer los hechos con argumentación a fin de resolver los conflictos de la vida cotidiana. Muchas gracias.